Perú, Colombia y Ecuador. Estos son 3 países ricos en cultura, historia y biodiversidad. Se encuentran ubicados en la región de América del Sur y cada uno tiene sus propias particularidades que los hacen únicos. Desde las majestuosas ruinas incas en Perú hasta la vibrante diversidad étnica de Colombia y los sorprendentes paisajes de Ecuador, hacen de estos países un encanto. Lamentablemente, entre 1969 y 1980 sufrieron el terror de un hombre del cual les hablaré el día de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Archivos Tétricos. El día de hoy les traigo un nuevo caso de investigación y esta vez les hablaré sobre un hombre que nació en un país y que cometió cientos de crímenes en los países mencionados anteriormente. Un hombre que sufrió desde su infancia y quería que los demás sufrieran lo mismo que él. Hoy les hablaré sobre el monstruo de los Andes. Empezaré hablando de su biografía para conocer un poco acerca de este hombre. Su nombre completo es Pedro Alonso López. Él nació el 8 de octubre de 1948, esto es en Venadillo, Tolima. 6 meses después de su nacimiento, su familia decidió mudarse a Santa Isabel. Su madre era Belinda López de Castañeda, ella era una trabajadora sexual. Y por otra parte tenemos a su padre, Megdardo Reyes. Este hombre fue asesinado 6 meses antes del nacimiento de Pedro. Él fue el séptimo de 13 hijos que en total tuvo Belinda, todos ellos frutos de su trabajo. Ella ejercía su trabajo en casa y todos debían dormir en la misma habitación. Esta era separada solo por una cortina, así que era inevitable que sus hijos escucharan la interacción de su madre con sus clientes. Se dice que a la edad de 8 años, Pedro fue abusado por su madre y esto hizo que él empezara a crecer con un resentimiento hacia ella. Esta mujer apenas se hacía cargo de sus hijos. Ella los golpeaba con lo que encontrara y más que todo a Pedro. Sus vecinos recuerdan que ella vivía golpeándolo con palos de escoba constantemente. Cuando Pedro cumplió los 9 años de edad, su madre lo echó de la casa. Esto era porque lo había encontrado intentando tener relaciones sexuales con su hermana menor. Antes de echarlo, le quemó los pies con una vela. Él, siendo apenas un niño de 9 años, empezó a estar en las calles de Bogotá. Él fue víctima de varios abusos hechos por hombres que se hacían pasar por buenos y que supuestamente querían ayudarlo, pero no era así. A medida que pasaba el tiempo, él se volvió más resentido y empezó a pelear en la calle con los demás niños. Esto lo hacían con cuchillos para supuestamente ganarse el respeto entre ellos. Además de esto, Pedro empezó a fumar sustancias, más que todo una llamada bazuco. Esta es una sustancia hecha a base de cocaína. Él pues no tenía dónde vivir, así que empezó a vivir en edificios abandonados y conseguía comida en los basureros. Cuando él cumplió los 12 años, una familia estadounidense decidió adoptarlo y todo parecía cambiar en la vida de él. Ya tenía una nueva familia, un nuevo colegio y nuevos amigos. Pero esto cambió otra vez cuando uno de sus profesores lo abusó. Cuando esto sucedió, él decidió volver a las calles y siguió viviendo allí. Empezó a robar carros y a la edad de los 21 años fue encarcelado y condenado a 7 años de prisión por este delito. Él allí en la cárcel empezó a forjar su carácter, empezó a tomar una forma agresiva. Al principio, como todo, él fue objeto de robos y objeto de abusos como anteriormente había sido. Pero a medida de que pasó el tiempo, él decidió tomar venganza por mano propia. Él degolló a sus agresores y aquí conoció el placer que le produjo el haber asesinado. Aquí ya en su mente se tenían los elementos necesarios que él necesitaba para causar todos los hechos atroces que realizó. Él tenía el rencor y el odio hacia su madre, tenía una imagen muy diferida de las mujeres gracias al contenido sexual que consumía y ya había sentido el deleite que le causó el asesinar. Todo lo que le ocurrió durante su infancia y su adolescencia hicieron que este hombre cometiera estos actos atroces con personas que no tenían absolutamente nada que ver,
con seres inocentes que él consideraba que debían pagar y debían pasar por lo mismo que a él le hicieron. Y bueno, ya teniendo un poco de contexto acerca de su infancia y de su vida, vamos a pasar a los hechos. Bueno, Pedro cumplió su condena y salió de prisión en 1978. Él allí decidió viajar al sur de Perú, más específicamente a la provincia de Ayacucho. Él primero empezó eligiendo a las niñas de la población indígena y que estuviesen ubicadas en las regiones más apartadas. Después escogía a las niñas que, según para él, tuvieran los ojos más inocentes. Él las abordaba y le daba algún tipo de regalo o algún dulce para que se fueran con él. Esto lo hacía para que ellas entraran en confianza. Ya cuando estuviesen muy alejados, él empezaba su modus operandi. Él primero las abusaba, luego le colocaba sus manos en el cuello para asfixiarlas. Él le gustaba hacer esto a plena luz del día, ya que podía ver sus ojos y podía ver cómo estos se apagaban lentamente. Él nunca asesinó de noche, ya que para él no tenía sentido porque no veía los ojos de las víctimas. Después de asesinar a las niñas, él practicaba necrofilia con sus cuerpos, luego los escondía y los enterraba. Según palabras dichas por él mismo, él no asesinaba a niñas blancas, ya que sus padres las vigilaban demasiado. Este hombre asesinó solamente en Perú cerca de 100 niñas. Esto lo hacía entre las edades de los 9 y los 12 años. Hubo una niña que se libró de las garras de este asesino, ya que los miembros de un clan de ayacuchos lo estaban persiguiendo, ya que sospechaban de que él era el asesino de todas estas niñas. Ellos decidieron tomar justicia por mano propia, así que lo ataron de manos y pies y lo empezaron a enterrar en la arena. Ellos lo enterraron hasta que solamente le quedó el cuello y la cabeza libres. Allí lo empezaron a llenar de miel para que fuese comido por las hormigas. Él, ya estando allí enterrado, llegó una misionera americana y les empezó a decir que lo que estaban haciendo era pecado y les prometió que ella lo entregaría a la policía. Ellos accedieron a entregárselo, pero con la condición de que debía entregarlo a la policía para que cumpliera su condena. De aquí ellos dos se fueron y pues hay dos versiones de lo ocurrido. Hay una que dice que ella lo dejó libre, ya que Pedro le dijo que todo esto era mentira, que él no había cometido los asesinatos y ella decidió creerle. Y hay otra versión que dice que ella sí lo llevó hasta la policía peruana, pero cuando fue deportado a Ecuador, él se escapó. El caso es que este hombre quedó libre y siguió con su ola de crímenes. Entre 1978 y 1980, la ola de desapariciones de niñas aumentó cada vez más, esto en los países de Ecuador y Colombia, pero más que todo en Ecuador. La policía pensó que era por el aumento de la esclavitud sexual y que era por la trata de personas, pero jamás se les pasó por la cabeza de que era un asesino en serie el que estaba ocasionando todas estas desapariciones. Él siguió desapareciendo y asesinando niñas sin que nadie se diera cuenta, y eso que todo lo realizaba a plena luz del día. Una de sus víctimas fue Flor Alba Sánchez. Ella tenía tan solo 11 años y medio. Ella trabajaba como empleada doméstica en la casa de una de sus vecinas y fue encontrada a un costado de un río. Para 1980 se produjo una inundación en Ambato, esto es Ecuador. Esto hizo que muchas personas desaparecieran y allí las personas que son encargadas de los rescates debían identificar los cuerpos encontrados con los registros de desaparecidos. Y así es como hallaron los cuerpos de 4 niñas que estaban desaparecidas días antes de la avalancha. Estas fueron enterradas para que no las encontraran y esto obvio era obra de Pedro. Unos días después, Pedro estaba observando a una mujer que se encontraba con su hija en un supermercado. Ellas eran Carvina y su hija Mari tenía 12 años. Él esperó a que la mamá se distrajera y se llevó a Mari en los brazos. Cuando la mujer se dio cuenta de que estaban raptando a su hija, ella empezó a gritar a tal punto que los empleados que se encontraban en el lugar salieron corriendo para perseguir a este hombre. Ellos lograron detener a este hombre antes de que se metiera al carro.
Cuando la policía llegó y lo llevaron a la comisaría, fue cuestión de horas unir tanto los crímenes de las 4 niñas que se encontraron en el deslizamiento. Esto se juntó con el intento de secuestro de Mari. Cuando empezó el interrogatorio, él se negó a declarar. Pasaron días y días y este hombre no dijo ni una sola palabra. Él no decía nada ni para probar ni para desmentir sobre el acuso. Los investigadores empezaron a ingeniárselas para hacerlo hablar, y como sabían que este hombre era fiel creyente de la fe católica, uno de ellos se hizo pasar por sacerdote. Allí entró el supuesto padre Córdoba Gudino. Este hombre en pocos minutos consiguió la confesión que estaba esperando. Al día siguiente, este supuesto padre pidió que lo sacaran de la celda porque no podía escuchar más de lo que Pedro le confesaba. Cuando lo sacaron de la celda, él dijo: «Me ha confesado actos tan horribles, bestiales y violentos que no podía seguir escuchándolo». El primero le contó que violaba a las niñas y luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos porque en ese instante la excitación sexual y el placer llegaban a su máximo punto, antes de que su vida se marchitara. En su confesión, Pedro culpó su dura infancia, según palabras dichas por él mismo. Dijo: «Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera». Él dijo que prefería a las niñas ecuatorianas, ya que eran más dóciles, confiadas e inocentes, ya que las colombianas sospechaban y no iban con extraños. Él comentó cómo las enterraba. Él dijo que una vez asesinadas, hacía un hoyo y las iba enterrando. Esto lo hacía en grupos de 3 o 4 y después de eso iba a visitarlas. Para este hombre las niñas eran sus muñequitas y les encantaba ir y charlar con ellas, ya que era como estar en una fiesta. Este hombre también sostuvo que como ellas no podían moverse, lo aburrían y decidía ir a buscar más niñas. Los policías empezaron a sospechar de que era todo una mentira lo que este hombre decía, ya que decían que él era loco. No le estaban creyendo pese a que este hombre estaba diciendo la total verdad. Pero él, para demostrar que sí era cierto todo lo que él estaba comentando, él pidió que lo llevaran a diferentes partes para desenterrar los cadáveres. La policía decidió llevarlo a un lugar apartado, esto fue en Ambato, y allí él dijo dónde se encontraba la fosa donde colocaba a sus pequeñas víctimas. Allí se localizaron un total de 57 víctimas, y todas ellas eran niñas de 9 hasta los 12 años, como dije anteriormente. Ellas estaban con signos de violencia, pero este hombre dijo que él no solo había asesinado a esas 57, sino que eran más. Eran alrededor de unas 110 niñas. Según un investigador del FBI, él comentó de que esta parte de perfiles de la mayoría de los asesinos seriales se debían a obsesiones de algún tipo de género o de algún tipo de relación con las madres. En este caso, se sabe que es una relación de odio. Estas mujeres no eran las candidatas excepcionales a ser madres, y un hilo en común es el ambiente sexual. Estas mujeres son madres que tienen una gran cantidad de parejas sentimentales y el hijo es el que sabe de esto. Se dice que los hijos de las trabajadoras sexuales son los que empiezan a tener una conducta agresiva, aunque obviamente no todos llegan a ser estos asesinos en serie, como en este caso que sí fue. Se sabe que entre Colombia, Perú y Ecuador, este hombre asesinó alrededor de 300 niñas y fue llamado como el monstruo de los Andes o el estrangulador de los Andes, ya que él enterraba a sus víctimas cerca a ríos, esto lo hacía poco profundo, y se centraba en el área de la cordillera de los Andes. Bueno, en Ecuador él fue condenado a 16 años de prisión, ya que en ese entonces era la pena más larga para este tipo de actos. La verdad no sé qué tanto haya cambiado, pues esto fue hace bastante tiempo y no sé si hoy en día la condena sea mucho más larga. Tras cumplir esta condena, que fue en 1994, él fue extraditado a Colombia.
Allí el juez, después de conocer todo lo que este hombre hizo, lo declaró demente. Según los exámenes que le practicaron, este hombre era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial y sin conciencia ni empatía. Además de esto, él tenía una gran habilidad para la manipulación y para el engaño en la palabra. A Pedro aquí en Colombia le pusieron tan solo 4 años en un centro psiquiátrico y después de estos años se le impuso una fianza de $50. Además de esto, él tenía que seguir con un tratamiento psiquiátrico y debía hacerse un seguimiento mensual ante la parte judicial. Se dice que Pedro fingió una enfermedad mental para que no se le condenara como una persona racional y se pudiese librar de todo lo que él cometió. Una vez este hombre obtuvo la libertad, no cumplió con lo que se le había dictaminado. Él no fue ni a terapia, ni mucho menos se volvió a presentar. Este hombre desapareció en 1998. De nada sirvió que este hombre dijera cosas como el momento de la muerte es apasionante y excitante, o algún día cuando esté en libertad sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a asesinar. Es mi misión. Él simplemente lo dejaron libre y esa fue la ocasión perfecta para que este hombre desapareciera de la faz de la tierra sin pagar todo el daño que causó. La última persona con la cual él tuvo contacto fue con su madre Benilda. Aunque al principio de su vida se sabía que él tenía una ira contenida hacia ella, no se mostró ni tosco ni agresivo con ella. Se cuenta que este hombre le hizo una petición diciéndole: Madrecita, arrodíllese que voy a echarle una bendición. Después de esto, este hombre le exigió que le diera plata y él se fue para no ser visto nunca más. Para el año 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura hacia este hombre, pero esto lo hicieron ya que hubo una similitud en un asesinato de una niña en El Espinal. Esta era una de las zonas preferidas por él. También se sabe que para el año 2012 se cometió otro nuevo asesinato, pero esta vez en Tunja. Se dijo que estos 2 asesinatos eran hechos por él, ya que tenían el mismo modus operandi que sus antiguas víctimas. Y bueno, a la fecha de hoy, el paradero de este hombre sigue siendo un total misterio. Su madre comenta que él sigue vivo, ya que, según ella, varios familiares que han muerto la han visitado, pero que el espíritu de su hijo aún no. Si al día de hoy este hombre siguiese vivo, tendría 75 años de edad. Y bueno, llegamos al final de este video. Un caso muy parecido al de Garavito. También fue un hombre que sufrió desde su infancia. Este también sufrió múltiples abusos. Y en este caso fue su madre la que no obró de buena manera. Ella lo dejó solo desde los 9 años. Este hombre también tuvo la oportunidad de cambiar cuando la familia extranjera lo adoptó, pero por cosas que pasaron, él decidió tomar la decisión que le cambió la vida para siempre, y aunque todas las cosas que le ocurrieron no son una defensa para cometer todos los crímenes que él hizo, ni las niñas tenían que sufrir todo lo que este hombre le pasó. Este hombre fue un monstruo y sus crímenes siguieron impunes, ya que no pagó lo suficiente, tan solo pagó 20 años. Bueno, si tienen algo que decir acerca de este caso, por favor en la cajita de comentarios lo pueden colocar. Muchísimas gracias por ver el video y espero que les haya gustado. Cada vista y cada like de ustedes me anima a seguir creando este tipo de contenido. Recuerda que si te gustó puedes suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente video.